Buenas, ahora sí pueden ver, ¿no? Sí, profesor. Sí, profesor. Sí, profesor. Disculpen que ha habido aquí una descoordinación, pero ya tenemos el PPT. Bueno, yo he estado con ustedes el día sábado, si mal no recuerdo, ¿no? Con respecto a la clase, el día sábado hicimos sobre la filosofía antigua, ¿no? Sí. Sí, pues. Ya. Sí, profesor. Ya. Ahora nos toca la historia de la filosofía moderna y contemporánea. Bien, según la separata que estamos utilizando, la filosofía contemporánea y moderna surge como reacción contra la filosofía medieval. ¿Qué significa esto? La filosofía medieval es una síntesis o una mezcla de dos pensamientos distintos que a veces pueden ser opuestos. Por un lado, la religión cristiana o católica, y por otro lado, la filosofía de Aristóteles. En el siglo XIII, la obra de Aristóteles se introdujo a Europa a través de los árabes. Y los teólogos cristianos consideraron que esa filosofía podía servir para fundamentar los dogmas más importantes de la religión cristiana, ¿no? Entonces, lo que hicieron fue utilizar la teoría, por ejemplo, del primer motor inmóvil que vimos el sábado pasado, para explicar la existencia del Dios cristiano, ¿no? Entonces, fusionaron de alguna manera ambas doctrinas. El problema era que, como Aristóteles sostenía que la filosofía era el estudio de los principios y las primeras causas, y que estas primeras causas eran inteligibles, la filosofía, digamos así, y el pensamiento en general, se conformó con ser una filosofía o un pensamiento teórico, ¿sí? Esto era algo que Aristóteles ya había sostenido. La filosofía era un pensamiento teórico. Pero con la influencia del cristianismo y del catolicismo, esto se agudizó, se radicalizó. Entonces ya no solamente se hablaba de un pensamiento teórico, sino de un pensamiento sobrenatural, que tenía que ver con las verdades reveladas en la Biblia. Entonces, de alguna manera la Iglesia utilizó la filosofía de Aristóteles para poder desarrollar o proyectar las verdades cristianas en el mundo no religioso. O sea, Aristóteles sirvió para evangelizar el cristianismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si uno lee la Biblia, se va a dar cuenta que es un lenguaje un poco difícil para entender respecto de lo que es la Trinidad, por ejemplo, o la virginidad de la Virgen María, o el Espíritu Santo. Esos conceptos son demasiado abstractos y espirituales, ¿no? Y místicos, digamos, para que una persona común lo entienda. Entonces,
los teólogos consideraron que Aristóteles podía servir perfectamente para explicar todos estos misterios de manera lógica, ¿no? Y permitir la evangelización. Entonces aplicaron el tema de las 4 causas, aplicaron el tema del primer motor, y bueno, utilizaron todos los conceptos aristotélicos para explicar por qué Dios sí existía y para explicar las verdades, entre comillas, los dogmas religiosos de la fe católica. Pero también la Iglesia utilizó la filosofía aristotélica para fundamentar el gobierno político, ¿no? Y a partir de este gobierno político, digamos que la Iglesia pudo tener una influencia más importante sobre el mundo no religioso, el mundo común, digamos, ¿no? Y se desarrolló lo que llaman algunos la escolástica. La escolástica es la filosofía medieval católica, digamos así. Y bueno, escolástica viene de escolar, ¿no? De escuela. ¿Por qué? Porque esta filosofía se estudiaba, digamos, de manera sistemática en los monasterios, ¿no? En los conventos, con la finalidad de darle a los frailes, a los sacerdotes, un instrumento lógico para que puedan fundamentar su fe. Entonces, la filosofía no tenía nada que ver con el mundo, en cierto sentido, a partir de este uso de Aristóteles. Aristóteles, a pesar de decir que la filosofía era algo teórico, no despreciaba el mundo ni mucho menos, o sea, estaba interesado en todo lo que ocurría en la existencia. Pero el catolicismo tomó de Aristóteles la parte lógica y la utilizó para fundamentar sus verdades, ¿no? Tanto a nivel religioso como político y científico. Entonces, como era un saber meramente teórico, la filosofía empezó a distanciarse de la naturaleza, del mundo, incluso de los eventos cotidianos. Esto generó que a fines de la Edad Media se desarrollaran una serie de escuelas que reaccionaron contra la influencia de la escolástica de la Iglesia en el saber moderno, ¿no? Por eso es que, según vemos acá en el PPT, lo que se buscó fue independizar a la filosofía de la religión, ¿no? Lo primero que se trató de hacer fue separar a la filosofía de la religión. Es decir, tratar de pensar sin hacer referencia a la Biblia ni a ningún elemento religioso, como era antes la filosofía. En ese sentido, una de las características de esta separación entre la filosofía y la religión fue cuestionar la autoridad religiosa y política, porque justamente la autoridad religiosa y política había impuesto este tipo de uso de la filosofía, ¿no? La autoridad religiosa y política controlaba las universidades, ¿no? Que estaban en manos de las órdenes religiosas. También una de las consecuencias de esta separación de filosofía y religión fue una nueva concepción acerca de la naturaleza y del ser humano. ¿Por qué? Porque en la filosofía medieval y en la filosofía escolástica, el ser humano era concebido como criatura, o sea, como una creación de Dios. Y su misión era, digamos,
obedecer o encaminar su vida según la Biblia, ¿no? Según las verdades religiosas. Pero en la nueva concepción del hombre, al separar al ser humano de la religión, se introdujo la idea de que el ser humano era un ser autónomo, ¿sí? Y que era un individuo, o sea, alguien que tenía una identidad propia, independientemente de todas las cosas. Y al mismo tiempo, hubo una nueva concepción en la naturaleza. ¿Por qué? Porque también en la filosofía medieval se consideraba que la naturaleza era una criatura, igual que el ser humano. ¿Por qué? Porque había sido creada también por Dios. A partir de ahora, del mismo modo como el hombre considerado un individuo independiente, la naturaleza también va a ser considerada una entidad independiente de Dios y por tal motivo va a tener sus propias leyes, ¿no es cierto? Desarrollo de lo que ella es y va a ser considerada un objeto para el ser humano. La naturaleza va a ser considerada a partir de ahora un objeto del cual el ser humano se va a apoderar con la finalidad de transformarlo en beneficio del ser humano, vale decir, utilizar la naturaleza para crear riqueza o crear mercancías, ¿no es cierto?, para utilizarlas, ¿no? A partir de este momento la naturaleza se vuelve objeto del ser humano. Antes no se la consideraba tanto desde ese punto de vista, sino que por el hecho de ser criatura de Dios, la naturaleza tenía que ser respetada de alguna manera, ¿no? Y finalmente surge también una tendencia dentro de la nueva filosofía a estudiar la nociología, que como dijimos el día sábado es la teoría del conocimiento. No es que la nociología no haya existido antes, en la época de los griegos. Lo que pasa es que ahora se volvió el tema fundamental. Mientras que en la época de los griegos el tema fundamental fue la ontología, no la nociología. ¿Y por qué el tema fundamental ahora era la nociología? ¿Por qué? Porque el ser humano se volvió en el objeto de estudio por antonomasia, ¿no?, de la filosofía moderna. El ser humano va a ser el fundamento de estudio de la filosofía moderna y en esa medida la nociología, que es la teoría del conocimiento y que vendría a ser la función más importante del ser humano, se volvió el tema de estudio, digamos así, preferido de la nueva filosofía moderna, ¿no? Entonces, para resumir, podemos decir que la filosofía moderna surge como reacción contra la filosofía medieval, la escolástica, es decir, contra esa filosofía que había unido las verdades cristianas con la filosofía de Aristóteles, desde un punto de vista especialmente lógico para defender las verdades religiosas, y que a lo largo de su desarrollo, la nueva filosofía va a, digamos así, postular tres grandes escuelas de pensamiento, ¿no? El racionalismo, el empirismo y el criticismo. El racionalismo es el gran descubrimiento de René Descartes, el filósofo francés del siglo XVII, el empirismo de John Locke, filósofo inglés, también del siglo XVII, un poquito menor que Descartes, y el criticismo de Kant, filósofo alemán de la época de la Ilustración del siglo XVIII. Estas son las tres grandes
escuelas de pensamiento que se van a desarrollar a partir de la modernidad. Bien, entonces veamos el pensamiento de Descartes, el creador o el padre del racionalismo. Bueno, uno de los elementos fundamentales de Descartes es que en el discurso del método, que es su primera obra más famosa, él cuestiona el criterio de autoridad de la escolástica. O sea, cuestiona el criterio por el cual la escolástica sostenía que Aristóteles era la autoridad en materia de filosofía, y esto significaba que digamos, el pensamiento aristotélico era incuestionable, ¿sí? Era, digamos así, absoluto, no debía ser sustituido por ningún otro pensamiento, ¿sí? Y lo primero que hace Descartes justamente es cuestionar este criterio de autoridad, y en su reemplazo propone, dice él, un criterio de certeza. O sea, dice, todo aquel pensamiento que no aparezca a mi mente de manera clara y distinta, ¿sí?, será rechazado. O sea, su método, el discurso del método, consiste precisamente en reemplazar todo pensamiento que no sea claro y distinto a mi percepción. Por ejemplo, decir que Aristóteles era la autoridad, que su pensamiento no debía ser cuestionado, eso no era una verdad clara y distinta para el pensamiento de nadie, era simplemente una imposición. Para que una idea sea clara y distinta al pensamiento de alguien, tiene que ser entendida de manera natural y espontánea, no debe ser impuesta. Y además tiene que ser entendida de manera inmediata, ¿sí?, sin ninguna dificultad, tiene que ser evidente, ¿sí? Como cuando decimos, pues, que es evidente que el sol ha salido, porque en este momento lo estoy mirando, ¿sí? Pues es evidente que lo que esté ocurriendo en el momento, ¿sí? O es evidente que me llamo fulano de tal. En cambio, si yo digo Aristóteles es incuestionable, eso no tiene por qué ser evidente a mi pensamiento. Lo evidente siempre es algo espontáneo, algo inmediato, algo transparente que yo pueda conocer, ¿sí? Y esa evidencia es lo que se llamó el principio de certidumbre o el criterio de certidumbre, ¿sí? Entonces, para poder descubrir la evidencia del pensamiento, o para poder, digamos, acceder a un nuevo principio filosófico que no utilice el criterio de autoridad de Aristóteles, Descartes va a utilizar el criterio de certeza como un método, ¿sí? Es decir, el criterio de certeza, de buscar pensamientos claros y distintos para mi mente, va a reemplazar al criterio de autoridad. Y este criterio de certeza se va a manifestar como duda metódica. La duda metódica va a ser el nombre del método de Descartes, por medio del cual vamos a buscar, o él va a buscar, la certeza de las ideas claras y distintas, ¿no? Entonces, él va a sostener de que para poder alcanzar las ideas claras y distintas y evidentes para nuestro pensamiento,
En primer lugar, tengo que dudar de todo lo que mi pensamiento esté pensando, o de todo lo que esté yo experimentando. Por ejemplo, él se pregunta, ¿cómo puedo demostrar que en este momento estoy despierto y no estoy dormido? Considerando de que muchas veces cuando duermo siento que estoy despierto, puesto que hay sueños que son tan intensos que la persona no puede distinguir si está durmiendo o si está despierto, ¿no? Entonces, ¿cómo logro yo saber qué pensamiento es real y qué pensamiento no lo es? ¿O qué pensamiento es cierto y qué pensamiento no lo es? ¿Sí? Entonces, a lo largo de la obra, del discurso del método, Descartes va descubriendo que todo lo que yo piense puede ser puesto en duda. Nada me asegura que el sol que estoy viendo es real, aunque sea evidente para mí que es real. Tampoco puedo demostrar que las personas que están alrededor mío son reales, aunque sé que están alrededor mío. ¿Cómo demostrar que algo es real o que algo es evidente si yo puedo dudar de todo? Esa es la pregunta de Descartes. Entonces, lo que quiere Descartes es descubrir un principio que sea indudable, que yo no pueda dudar. Dice, puedo dudar de todo, pero hay algo de lo que no puedo dudar. Hay algo que es indudable. ¿Y qué es eso? Dice, es evidente que mientras dudo, ¿no es cierto? Estoy dudando. O sea, es evidente que el acto de pensar y poner en duda todo es completamente indudable. ¿Por qué? Porque en el momento en que yo estoy dudando, estoy ejerciendo mi pensamiento. ¿Sí? Todo lo demás, por decir, si dudo de que existe el mundo lo pongo en duda, no sé si existe o si existe, pero lo que no puedo dudar en este momento es que estoy dudando del mundo. ¿Sí? De ningún modo, puedo poner en duda la existencia de todo lo que me rodea, de las personas, de los cerros, de lo que habita alrededor mío. Puedo ponerlo en duda, pero lo que no puedo poner en duda es el acto por el cual pongo en duda todo lo que me rodea. O sea, no puedo dudar de la duda. ¿Sí? Por lo tanto, dice Descartes, hemos descubierto el principio que estábamos buscando. Como yo no puedo dudar de la duda, significa que mi pensamiento, o sea, el acto de dudar, el acto de dudar, no el objeto sobre el que dudo, sino el acto de dudar, el acto de pensar, no puede ser objeto de duda, porque lo estoy realizando ya al mismo tiempo. En cambio, el objeto de lo que yo dudo, sí es objeto de duda, porque no es evidente, porque yo no lo estoy realizando. Todos los objetos sobre los que mi pensamiento actúa son exteriores a mi pensamiento. Pero mi pensamiento, mi mismo pensamiento, no es exterior a sí mismo.
Por lo tanto, no puedo dudar de él. En el momento en que yo pienso, ya estoy pensando, valga la redundancia, y por lo tanto, estoy haciendo que el pensamiento sea la certeza que estoy buscando. No puedo dudar de la duda. Esa es la respuesta que dice Descartes. Puedo dudar de todas las cosas externas, pero no puedo dudar de la duda. Es decir, no puedo dudar de que mi pensamiento en este momento es real. Puedo dudar de que el mundo no exista, de que las personas no existan, de que Dios no exista, de que todo no exista, pero no puedo dudar de que estoy dudando, no puedo dudar de que estoy pensando. Por lo tanto, el hecho de pensar o el hecho de dudar demuestra que existo. Y de ahí viene la famosa frase, pienso, luego existo. Pero ojo, hay que tener cuidado. Cuando Descartes dice pienso, luego existo, no quiere decir que entendamos el luego como algo posterior al pensar. O sea, no quiere decir pienso y posteriormente existo. No. La palabra luego, acá hay que entenderla como una relación lógica. O sea, pienso debido o al mismo tiempo existo. Pienso, entonces existo. Sería la traducción más adecuada. Pero en un sentido lógico, no en un sentido cronológico. ¿Por qué digo esto? Porque el propio Descartes advierte de que siempre estoy pensando, por lo tanto siempre estoy existiendo. ¿Sí? O sea, nosotros en general todo el tiempo pensamos. En el sentido de que nuestra conciencia siempre está dirigida hacia las cosas, siempre está activa. Si nuestra conciencia, nuestro pensamiento simplemente no existiera, o mejor dicho, no funcionara o estuviera apagado, entonces no existiríamos. Seríamos una masa de carne sin pensamiento. ¿Sí? Como por ejemplo ocurre con los pacientes que están en un estado vegetal, ¿cierto? Eso aparece en muchas películas. Nosotros vemos a los pacientes en estado vegetal y esos pacientes tienen un cuerpo, pero en ese momento del estado vegetal no existen en un sentido de que su personalidad no funciona en ese momento, porque su mente no piensa, es solamente un conjunto es un cuerpo que está vivo, claro que sí, el cuerpo está vivo, pero la mente no, al no funcionar, no piensa, y al no pensar, simplemente no existe, en el sentido mental del término, no en el sentido físico, ojo, ¿sí? Existe un cuerpo, pero no existe un pensamiento en esos pacientes. Entonces, la existencia tiene que ver, desde el punto de vista cartesiano, con el acto de pensar. Puedo decir que existo o puedo percibir que existo, porque pienso, ¿sí? En el sentido mental de la expresión. Eso quiere decir de que el ser humano, para Descartes, no es su cuerpo. El ser humano tiene un cuerpo, pero propiamente el ser humano está fuera de su cuerpo porque el ser humano se identifica con su pensamiento. Por eso se le llama racionalismo, porque
el hombre ha sido identificado con su razón, con su pensamiento, no con su cuerpo. O sea, es como que el ser humano, desde el punto de vista de Descartes, tiene dos dimensiones. Una que es el cuerpo y otra que es el pensamiento. Pero solo el pensamiento es lo propiamente humano, porque el cuerpo nosotros lo compartimos también con los animales. ¿Sí? Bueno, ahora quisiera hacer una pequeña lectura que está en la separata, que explica muy bien esto, ¿no? Del método cartesiano de la duda. Lo voy a leer. Dice, establecidas las reglas metodológicas, Descartes pasa a aplicarlas a los principios sobre los que se fundamenta el saber tradicional y pone como condición para aplicarlas no aceptar como verdadero ningún acerto que esté manchado por lo dudoso. Acerto significa ninguna afirmación, ¿sí? Ninguna afirmación que esté manchada por lo dudoso. En este sentido, no hay ningún sector del saber que resista, porque nada resiste a la fuerza corrosiva de la duda, excepto la proposición pienso, luego existo, que es una verdad inmediata, una pura intuición, gracias a la cual percibo mi existencia. Pero es mi existencia como un ser racional, un ser mental, no es mi existencia como un cuerpo. Ojo. La aplicación de las reglas del método lleva pues al descubrimiento de una verdad que con retroactividad confirma la validez de esas mismas reglas para cualquier saber. La piedra de toque de este nuevo saber es el sujeto humano y la conciencia racional. O sea, en buena cuenta, René Descartes habría descubierto la conciencia racional o la autoconciencia, si se quiere, ¿cierto? Que es el tema fundamental de la filosofía moderna, cual también le llamamos el problema de la subjetividad, ¿sí? Bien, entonces, resumiendo, Descartes es el iniciador de la filosofía moderna y fundador del racionalismo. Cuestionó el criterio de autoridad, proponiendo el criterio de certeza. Ahora bien, los conocimientos, según Descartes, se originan en la razón. Su método para alcanzar el conocimiento comienza con la duda metódica, a través de la cual se alcanzan verdades o certezas que resultan claras, distintas y evidentes para la razón. ¿Cómo? Pienso, luego existo. Ahora bien, según Descartes, el pensamiento, el conocimiento, puede percibir tres tipos diferentes de ideas. ¿Sí? Las ideas adventicias, que según él provienen de la experiencia sensible y que modernamente nosotros podríamos llamar imágenes o fantasías o imaginaciones, ¿no? Esas ideas que provienen de la experiencia sensible, por ejemplo, un hombre, un árbol, cualquier ente de la naturaleza, son seres que originariamente encontramos en el mundo y que percibimos por la experiencia de los sentidos, pero que luego podemos llevarlos a nuestra mente, a nuestro pensamiento, a través de la imaginación. Puedo imaginarme un hombre, un árbol, una casa, un cerro, una persona o un amigo en especial. Entonces, las ideas adventicias son aquellas que, como imágenes, están en nuestra mente, pero cuyo contenido proviene de la experiencia sensible. ¿Sí? Luego están las ideas facticias, que son aquellas ideas que son creadas por nuestra mente, no son recogidas de la experiencia sensible. Son también imágenes que son construidas por nuestra imaginación. Por ejemplo, un dragón, una sirena, el caballo alado. ¿Sí? Esas imágenes no tienen realidad en el mundo exterior, pero
han sido construidos por nuestra imaginación, combinando, mezclando imágenes que provienen del mundo exterior entre sí. Por decir, el caballo alado, bueno, es una combinación, pues, ¿no? De un caballo que hemos visto en el mundo externo y de algún ave, ¿no? Le hemos añadido las alas al caballo y hemos creado un nuevo ser en nuestra imaginación que es este caballo alado. ¿Sí? Y por último están las ideas innatas, que son las más importantes, que, según Descartes, están ya en nuestra mente desde el momento en que nacemos. Por ejemplo, las ideas de perfección, de infinito, la idea de Dios, pero también las ideas que usamos en las matemáticas, las leyes de la física, todo lo que es universal y abstracto, todo eso que Aristóteles llamaba inteligible y que Platón también llamaba inteligible, ¿no es cierto? Todo el mundo del pensamiento de ideas universales, para Descartes, están en nuestra mente desde que nacemos. Esas ideas, ya como hemos visto, en el caso de Aristóteles, están en las cosas, ¿no? Las famosas formas universales. Y en Platón, no están ni en las cosas, ni en nuestras ideas, ni en nuestra mente, sino en otro mundo, se dice, ¿no? Pero se refieren a lo mismo en realidad. Las ideas universales, ¿no? En el caso de Descartes, son innatas. Y él piensa esto porque estas ideas no tienen ningún origen en el mundo sensible. Me refiero, por ejemplo, a las leyes de la física o a las operaciones matemáticas, dice él. Esto no lo encontramos en el mundo sensible. Eso debe tener otro origen, dice él. Y él piensa que están en nuestra propia mente. ¿Por qué? Porque son evidentes a nuestro pensamiento. Si no fueran evidentes, si tuviéramos que aprenderlas de alguna otra manera, a través de los sentidos, entonces no serían innatas, indudablemente. Pero, por ejemplo, la idea de perfección o la idea de infinito no puede ser parte del mundo externo, pues, porque el mundo externo ni es infinito ni es perfecto. En ese sentido, tienen que ser innatas, porque a través de esas ideas nosotros podemos comprender la realidad, aunque no estén en la realidad. Este es el descubrimiento de Descartes. Descartes, acuérdense que es el creador de la geometría analítica, era un matemático. Entonces, una de las cosas que más le sorprendía era precisamente la existencia de la matemática. ¿De dónde salen todas estas operaciones? Era la gran pregunta de él. Era una pregunta parecida a la que se hacía Platón en su época, porque Platón también era matemático, aunque no era un matemático, no era geometría analítica, sino era una geometría más sencilla. Entonces la pregunta es, para estos matemáticos, ¿de dónde vienen estas ciencias formales, estos números, si no están en el mundo? Entonces, para algunos, la respuesta es, están en nuestra mente. Y a eso se le llama innatismo, la doctrina del innatismo de Descartes. Bien, el segundo pensador que consideramos es John Locke, que es un empirista. Empirismo viene de la palabra empeiría, que significa experiencia. Y fue un seguidor inicialmente de Descartes, incluso Descartes influenció en muchas cosas en su pensamiento, por ejemplo, la idea del cogito, perdón, la idea del pienso, luego existo. Locke también la desarrolla a su manera, pero él dice que no existen ideas innatas. O sea, él lo que nos dice es que las ideas se originan en la experiencia. O sea, las ideas son adventicias de alguna manera para Locke. ¿Por qué?
porque nuestra mente es como una hoja en blanco. O sea, el ser humano no tiene, como quería Descartes, ideas innatas desde el nacimiento, sino que su mente es como un papel en blanco, una tabula rasa que se va llenando poco a poco con todos los conocimientos que el ser humano va asimilando de su experiencia, del mundo, de la realidad, etcétera, etcétera. Entonces, pero él no rechaza, por ejemplo, el principio subjetivo de pienso, luego existo. Él lo considera. Lo que él rechaza es que haya ideas innatas. Entonces, por un lado, es cartesiano, porque sigue el método de la duda metódica y del descubrimiento del pienso, luego existo, pero por otro lado es antirracionalista porque rechaza la concepción cartesiana de las ideas innatas. ¿Sí? Hasta aquí todo bien, ¿no hay ninguna pregunta? No, profesor. Está bien, ¿no? Sí, Bien. profesor. Dígame. Sí, profesor. Ya. Entonces, tenemos ahora la tercera gran escuela, que es el criticismo. Esta escuela fue desarrollada por Immanuel Kant, un filósofo alemán, con el que se inicia el llamado idealismo alemán. ¿Qué significa criticismo? Como es obvio, la palabra criticismo tiene que ver con la palabra crítica. Crítica es una palabra que utilizó Kant con la finalidad de crear un nuevo método de estudio. O sea, según Kant, los filósofos, incluso Descartes o Locke, ambos, se basan en un tipo de experiencia o de duda metódica que hemos visto, pero no buscan los fundamentos de esta experiencia. Simplemente lo que han querido hacer es encontrar un principio indudable con el cual iniciar la nueva filosofía, pero no han logrado descubrir los fundamentos reales, digamos así, de este principio, de este nuevo principio que es pienso, luego existo, o mejor dicho, de la subjetividad, ¿no? Entonces, la crítica como método consiste en analizar los límites y la posibilidad del conocimiento humano. Eso es lo que va a tratar de hacer Kant. Es decir, él no se va a contentar con decir, bueno, el conocimiento proviene de la razón, como Descartes, o el conocimiento proviene de la experiencia, como Locke. Lo que Kant quiere demostrar es el fundamento del conocimiento mismo, no simplemente limitarnos al describir cómo se produce el conocimiento, sino establecer, digamos, los principios mismos del conocimiento. O
sea, de alguna manera Kant fue más allá que Descartes y Locke, porque, bueno, él asumió el descubrimiento de Descartes del pienso luego existo, de la subjetividad, pero no es suficiente, según él, porque la subjetividad debe tener, pensaba Descartes, Kant, la subjetividad debe tener algún procedimiento, debe tener alguna forma de crear el conocimiento. ¿Sí? O sea, es verdad, dice Kant, que hay conocimientos que provienen de la razón, del pensamiento, y es verdad también que hay conocimientos que provienen de la experiencia. O sea, tanto Locke como Descartes tienen ambos algo de verdad. Sin embargo, Kant dice que es necesario establecer que tanto la experiencia como la razón nos facilitan el conocimiento. La pregunta es ¿cómo? Porque por un lado, Descartes dice que hay ideas innatas y Locke nos dice que todos los conocimientos vienen de la experiencia. Este problema lo resuelve Kant de esta manera. Dice, todos nuestros conocimientos provienen de la experiencia, pero no todos nuestros conocimientos comienzan con la experiencia. ¿Qué significa esto? Que todo lo que nosotros vemos, sentimos, olemos y percibimos con los sentidos pasa a nuestra mente y es ordenado por nuestro pensamiento. ¿Y cómo lo ordena nuestro pensamiento? A través de un conjunto de categorías y de conceptos que ya vienen con nosotros. Vale decir, Kant le concede a Descartes de que hay elementos innatos en nuestro conocimiento, pero estos elementos innatos no son ideas, dice Kant, son estructuras, son funciones de nuestro pensamiento que lo que hacen es organizar la información que los sentidos, a través de la experiencia, nos han brindado. ¿Sí? Y entonces, bueno, ahí Kant va a introducir una serie de, una facultad que le va a llamar entendimiento, y el entendimiento va a tener como finalidad organizar la información de los que nos proporciona la experiencia sensible. Por eso dice él también que las sensaciones sin los conceptos del entendimiento son ciegas y los conceptos del entendimiento sin las sensaciones son vacíos, no tienen contenido. Entonces, las sensaciones y los conceptos tienen que estar relacionados, pero están relacionados como contenido por parte de la sensación y como forma por parte del entendimiento. El entendimiento organiza la información que nos da la experiencia sensible. Ahora bien, esto significa que el conocimiento para Kant es una construcción en el que intervienen la experiencia sensible y la razón. Y en cuanto que es una construcción, ¿cierto? Significa que el hombre, el ser humano, nunca está directamente vinculado con las cosas en sí mismas. ¿Qué quiero decir?
por decir de alguna manera, cuando yo veo, por así decir, un objeto, por decir, estoy viendo en este momento un automóvil que está frente a mí. Bien. El hecho de ver este automóvil ya es una construcción de nuestro conocimiento. ¿Por qué? Porque dice Kant que ya está implementado en nuestra percepción sensible la actividad del entendimiento de la razón. Si no fuera así, yo no sabría lo que tengo frente a mí. Yo no sabría qué estoy viendo. ¿Me entienden? O sea, yo ya tengo un concepto de que eso que está frente a mí es un auto. Si yo no tuviera este concepto, estaría viendo no se sabe qué, un color, una forma, un tamaño, pero no sabría qué estoy viendo en sí. Ahora, esta capacidad para organizar la percepción sensible es justamente la que tiene el entendimiento. Y se da simultáneamente con la percepción sensible, no se da después. No es que yo primero percibo a través de los sentidos y luego entiendo lo que estoy viendo. No, es al mismo tiempo. Entonces, tanto la percepción sensible como el entendimiento funcionan juntos. Eso significa que el conocimiento que el ser humano tiene de las cosas, de la realidad, es una construcción a partir de una información previa. Pero esa información previa no es la cosa en sí, ¿sí? Es algo que ya nuestra percepción y nuestro entendimiento ha transformado en conocimiento. Eso significa de que las cosas mismas, por así decirlo, el automóvil que está frente a mí, la esencia del automóvil, si se quiere, no puede ser conocida, solo su fenómeno, solo su apariencia, solo su manifestación. Esto es un poco difícil de entender, pero pongámoslo de esta manera. El nivel de la esencia de cada cosa, para poner un ejemplo, puede ser identificado con los átomos, ¿sí? Por decir, el automóvil que está frente a mí es un compuesto de átomos. Eso lo demuestra la física. Sin embargo, el ser humano no puede ver los átomos. El ser humano ve un automóvil específico, con una forma específica, con un concepto específico, ¿sí? Entonces, a ese elemento esencial de cada cosa, Kant le llamó noumeno. El noumeno viene a ser como la esencia de cada cosa. Y a ese elemento cognoscible que nosotros vemos y que nuestras facultades nos permiten ver, le llamó fenómeno. Entonces nosotros siempre estamos en el mundo de los fenómenos. Nuestro conocimiento llega a concebir el mundo de los fenómenos. Nada más, no llega a la esencia de las cosas, porque nuestro conocimiento siempre es una construcción. ¿Sí? Un momento, por favor. Voy a hacer una pequeña interrupción.
Bueno, alumnos, disculpen la interrupción, hubo acá un problema, tuve que abrir la puerta. Continuamos. Entonces, según Kant, no conocemos las cosas en sí, sino los fenómenos, las manifestaciones de estas cosas. No conocemos los noumenos, sino los fenómenos. No conocemos la esencia de las cosas, sino su manifestación. Y esta manifestación es una construcción de nuestras sensaciones y de nuestro entendimiento o de nuestra razón. Bien. Entonces, de alguna manera, Kant ha sintetizado, si se puede hablar en esos términos, el empirismo con el racionalismo. Bien, ahora entramos a la filosofía contemporánea, cuyo primer gran representante es Georg Hegel. También se le llama idealismo absoluto, ¿no? Y el concepto central de esta filosofía es el espíritu absoluto. Esta de acá. Pero bueno, vamos a ver, este es el video más grande que he hecho en toda mi vida. $1.000.000, bro. Esta fue la primera. Ya, Alex está ahí. Saludos, bro. ¿Perdón? Esta es la segunda unidad que nos llegó. Tiene ahí un detalle en la defensa. Esto no lo vi en la subasta. Pero vean qué joyita de camioneta. Ya nacional para el Perdón, hay un sonido ahí. Pasó por un charco. ¿Qué onda? ¿Qué tal se ve por dentro, Apaguen su micrófono, por favor. Nos llegó esta Cherokee, ya también la hicimos nacional 4x4. Yo, bro, ¿cómo está esta madre, Es 4x4. Sí. La verdad es que el video no va al canal. Puede ser de Chávez. Aló. Ya se fue el sonido, ¿no? Sí, profe. Ya, disculpen, parece que alguien entró con el micrófono abierto. Bien. Continúo. Hegel. Hegel hizo una crítica también de la filosofía de Kant. O sea, Hegel asume que existe algo así como el entendimiento y la sensación, igual que Kant. Piensa que Kant dio un paso importante en ese descubrimiento. Pero él sostiene de que sí es posible conocer el neumeno, el famoso neumeno kantiano. Y ese neumeno kantiano es el espíritu absoluto. O sea, la esencia de cada cosa en realidad está en el espíritu absoluto. Y este espíritu absoluto atraviesa todo lo que existe, tanto el mundo de la naturaleza, tanto el mundo del ser humano y lo que él va después a hablar de Dios, ¿no? Porque Hegel distinguía entre filosofía natural, filosofía del espíritu y la lógica, que para él él identificaba la lógica con Dios. Pero en los tres ámbitos, la naturaleza, el espíritu y la lógica, el espíritu absoluto está presente. Pero dice Hegel, ya no es importante conocer al espíritu absoluto en el sentido en que quería Kant. ¿Por qué? Porque el espíritu absoluto nunca está quieto. O sea, todo lo que se conoce, todo lo que vemos, todo lo que aprendemos, todo lo que existe, es una manifestación del espíritu absoluto que se mueve y al moverse va creándose a sí mismo bajo distintos aspectos, bajo distintas manifestaciones. Ahora bien, ¿qué es lo importante? ¿Cómo podemos conocer el espíritu absoluto?
a través de las premisas de la razón. ¿Y cuáles son estas premisas de la razón? Él lo llama la dialéctica. La dialéctica es el método por el cual el espíritu absoluto se mueve, se realiza de distintas maneras. Entonces, la filosofía lo que tiene que hacer es descubrir esa dialéctica presente en todas las cosas existentes, tanto en la realidad natural como en la realidad humana. Y él pone un acento especial en la historia universal. La historia universal, la historia del hombre, es un proceso dialéctico, un proceso que está estructurado de tal manera que hay un objetivo, una finalidad, y que está articulado según tres momentos: la tesis, la antítesis y la síntesis. Vale decir, cuando surge una situación determinada, siempre aparecerá su contrario, y luego de ese contrario aparecerá una síntesis de ambas cosas. Y esa nueva síntesis, y esa síntesis de ambas cosas se volverá una nueva tesis, ¿sí? Que creará su nueva antítesis y una nueva síntesis. Y esa nueva síntesis se volverá una tercera nueva tesis, y así sucesivamente. Es decir, es un proceso en que van surgiendo a través de la contradicción el devenir histórico de la humanidad. Por ejemplo, Hegel pensaba que la tesis o el primer momento de la historia de la humanidad era el mundo oriental, ¿sí? El mundo de Asia, de los chinos, etc. Luego, el segundo momento, o sea, la antítesis, era el mundo de los griegos, ¿sí? El mundo de Aristóteles, de Platón, hasta bien entrada la Edad Media. Finalmente, el tercer gran momento de la historia de la humanidad es el mundo germánico, decía él, es decir, Europa, ¿no? Que es la síntesis del mundo antiguo oriental y del mundo y de la antítesis, que sería el mundo griego, ¿sí? ¿Cuál es la característica de la síntesis europea, según Hegel? El desarrollo de la libertad humana, porque es con la filosofía europea que se descubre como centro del conocimiento la libertad y la subjetividad individual del ser humano, como acabamos de ver con Descartes, ¿no? Entonces, más o menos se explica así el proceso dialéctico. La tesis es la afirmación. Por decir, acá este es un ejemplo nada más, ¿no? Yo les he puesto un ejemplo histórico de los orientales, los griegos y los germánicos. Este es un ejemplo en base a la teoría del conocimiento, que dice: la facultad fundamental es la razón, en el proceso de conocimiento es la razón. Bien, antítesis. La facultad fundamental en el proceso de conocimiento no es la razón, sino la experiencia. Síntesis, que es la negación de esa primera negación. En el proceso de conocimiento, la razón y la experiencia son fundamentales. O sea, estamos diciendo en buena cuenta que la tesis es la filosofía de Descartes, la antítesis es la filosofía de Locke y la síntesis es la filosofía de Kant. En el mundo del conocimiento, ojo, no en la historia, sino en el conocimiento. Este mismo método lo podemos aplicar a todas las actividades, conocimientos, áreas de la vida humana y también de la ciencia natural, ¿sí? Entonces, la tesis es la afirmación, la antítesis es la negación de esta afirmación y la síntesis es la negación de esta negación. Terminado el proceso,
la síntesis se convierte ahora en una nueva tesis, que va a producir su nueva antítesis y su nueva síntesis, y así sucesivamente. ¿Sí? Bien, el gran alumno de Hegel va a ser Karl Marx. ¿Por qué? Porque Karl Marx va a trasladar la dialéctica hegeliana al proceso histórico, a la sociedad y a la economía. Ese traslado de las categorías dialécticas hegelianas se va a llamar materialismo histórico, que es una ciencia creada por Marx y por su amigo Federico Engels en el siglo XIX para explicar el origen de la sociedad y de la producción económica. ¿Por qué utiliza a Hegel Marx? Porque, según Marx, Hegel había alcanzado el máximo desarrollo de la filosofía. Había logrado, con esta noción del espíritu absoluto, articular, relacionar todos los ámbitos de la realidad. Pero, decía Marx, hay un problema. Hegel es un filósofo, y como es un filósofo, tiende a ver la realidad desde un punto de vista abstracto e ideal. Es decir, ve la realidad al revés. Es decir, ve la realidad a partir del espíritu. Pero ese espíritu, dice Marx, en realidad no es algo abstracto, no es algo trascendente, sino ese espíritu es el trabajo. En buena cuenta, el espíritu absoluto, esa actividad que mueve toda la realidad, Marx lo identifica con la actividad humana del trabajo, en suma, de la producción. Puede parecer forzado, pero vamos a ver que no. ¿Por qué Marx dice que el espíritu absoluto es en realidad el trabajo? ¿Por qué? Porque el trabajo es la actividad del ser humano que crea todo lo que existe en la sociedad. Y no solamente eso, también crea al propio ser humano, porque es a través del trabajo que el ser humano deja de ser un homínido, o sea, un simio. Los simios evolucionan justamente a partir del trabajo, a partir de un momento en que se dedican ya no solamente a recolectar y cazar, sino también cultivar y producir a través de la agricultura bienes, pero también a través de la domesticación de animales otros bienes y así sucesivamente. Entonces, se va volviendo un hábito la producción. Y gracias a esa producción, los seres humanos entran en contacto unos con otros. Y al entrar en contacto unos con otros, se producen intercambios. Por decir, un grupo humano produce papas, ¿no?, que intercambia con otro grupo humano que produce camotes, por decir algo, ¿no? Obviamente estoy simplificando, ¿no? Pero digamos, la idea es que la producción nos permite tener un excedente. El grupo que produce las papas va a utilizar las papas que necesita y las que sobren las va a poder intercambiar por otros bienes que no tenga. ¿Sí? A estas relaciones con los otros grupos y consigo mismo, Marx le va a llamar relaciones sociales de producción. Y a medida que la historia se va complicando, es decir, a medida que se va desarrollando, por ejemplo, la tecnología, ¿sí?, a medida que el ser humano desarrolla instrumentos, que son los medios de producción, y a medida en que se van descubriendo nuevos productos
O sea, a medida que, por ejemplo, ya no solamente cultivo para que se produzca una papa, sino que cultivo para que se produzca otro tipo de papa, o cultivo para que esta papa se transforme en otro producto, ¿sí? Que ya no es una papa, sino, por así decirlo, una comida a base de la papa, ¿cierto? Voy dándole al producto original un valor agregado que me va a permitir acceder a otros bienes de otros grupos humanos, ¿sí? Y me va a permitir acumular riqueza, ¿sí? Y bueno, en el momento en que yo empiece a acumular riqueza, obviamente voy a entrar en contradicción con los otros grupos sociales y se va a producir lo que Marx luego va a llamar la lucha de clases, ¿no? Pero bueno, en principio, lo importante del descubrimiento de Marx es que el trabajo es el que crea la sociedad y crea las relaciones entre los seres humanos. De manera que la estructura material, o sea, el trabajo, es la que determina a la estructura ideológica, es decir, a la conciencia. Por eso la frase famosa de Marx es: el ser social determina la conciencia social, ¿no? Entonces, el pensamiento de Marx lo que trata de descubrir es que existe una actividad en la especie humana, que es el trabajo, que tiene la función que para Hegel tenía el espíritu absoluto, ¿sí? El trabajo es el principio fundamental por el cual explicamos la producción, ¿sí? Y construimos la civilización humana. Entonces, gracias al trabajo, el hombre construye la sociedad y establece relaciones sociales con los demás hombres, de manera que la esencia humana no es algo abstracto, sino el conjunto de relaciones sociales de producción. La estructura material o económica es la que determina a la superestructura ideológica. ¿Qué es la superestructura ideológica? Nuestras creencias, nuestros valores, nuestras instituciones, todo eso es la superestructura ideológica. Por lo tanto, el ser social, o sea, el trabajo, determina a la conciencia social, o sea, a nuestro pensamiento, a nuestra ideología, etc. Por lo tanto, la historia no cambia a través del espíritu, sino a causa del trabajo, o sea, a causa de nuevas condiciones materiales de producción, nuevas fuerzas productivas y medios de producción. O sea, si por ejemplo yo trabajo con con un instrumento como una lámpara y un pico, digamos, para hacer los surcos de mi tierra. Me voy a demorar una cantidad de tiempo y voy a tener que emplear una cantidad de trabajo más grande que si yo utilizo un tractor. Es decir, si yo tengo el tractor, prácticamente voy a producir de manera mucho más rápida que alguien que solamente tiene una lámpara o un pico. Y al tener esa ventaja, o sea, un nuevo instrumento para producir, voy a cambiar todas las relaciones materiales de producción, porque con esta nueva fuerza productiva, que es el instrumento de producción, con este nuevo medio de producción que son estos instrumentos tecnológicos, voy a producir más rápido. Si voy a producir más rápido, voy a poder intercambiarlos más rápido. Prácticamente puedo dejarlos a mis competidores en el camino. Y lo que ellos hubieran ganado, yo lo voy a ganar para mí. Prácticamente se los voy a quitar, porque voy a tener la capacidad productiva superior a la de ellos. Entonces, cuando hay estos nuevos medios de producción, es muy probable que yo empiece a dejarlos a mis competidores sin trabajo y sin riqueza. Y eso va a generar una tensión
en las relaciones de producción, que puede devenir en una revolución, indudablemente. ¿Sí? Aquel que tenga los medios de producción, o sea, aquel que tiene los instrumentos de producción más desarrollados, ese va a tener la riqueza. Y se va a convertir en propietario de la riqueza de una sociedad. ¿Sí? Ahora, este es un proceso que se da poco a poco y no se da, digamos, de manera evidente. Nadie, digamos, produce para quitarle a otros. Uno en principio produce para hacerse rico, ¿no? Pero a la larga lleva a esta situación de lucha de clases. ¿Sí? Entonces, resumiendo, el esquema de la estructura material y la superestructura ideológica nos indica que la esencia humana es el resultado de las relaciones sociales de producción, es decir, de esas relaciones que han sido desarrolladas a partir del trabajo. ¿Sí? Por tanto, la estructura material o económica es la que determina la superestructura ideológica, es decir, el ser social determina la conciencia social. O sea, el trabajo determina nuestra ideología, nuestro pensamiento, nuestros valores. ¿Sí? Y en este esquema vemos la aplicación hegeliana de Marx. ¿Sí? En el mundo moderno se produce una tesis, una antítesis y una síntesis. Al igual que en el conocimiento, al igual que en la historia, y aquí en la economía. Para Hegel decíamos, ¿no? La historia se divide en oriental, griega y germánica. Para Marx, la historia no tiene sentido verla desde ese punto de vista cultural meramente, sino económico. ¿Y cuál es el resultado? Bueno, ¿no? La tesis es la burguesía, porque la burguesía, digamos, introdujo un nuevo tipo de producción a través de la revolución industrial, que fueron los nuevos medios de producción modernos. La antítesis fue el proletariado. ¿Por qué? Porque el proletariado introdujo el trabajo, mientras que la burguesía introdujo los medios de producción con el capital, el proletariado introdujo el trabajo, o sea, el trabajo del ser humano, no de una máquina. Porque las máquinas que trajo la burguesía, bueno, funcionan si hay un ser humano que las maneja. En esta antítesis, el proletariado aporta el trabajo. Fíjense. Y justamente el proletariado, al aportar el trabajo, está aportando la dimensión del espíritu absoluto, o mejor dicho, la dimensión histórica del proceso humano. ¿Sí? El trabajo es el que permite construir la civilización. ¿Sí? Y de esa contradicción entre la burguesía y el proletariado, o mejor dicho, entre el capital y el trabajo, se produce una revolución. Y aunque parezca mentira, la revolución es la síntesis. Y no hay que ver aquí la revolución como algo necesariamente destructivo. ¿Sí? Claro, las revoluciones tienen aspectos destructivos, indudablemente, que en los que va a morir gente o en los que se producen eventos no deseados, pero también tiene aspectos constructivos. Finalmente tenemos a Nietzsche, la filosofía del vitalismo, en donde se sostiene que la vida es el valor superior de la existencia. La vida es voluntad de poder, no es simplemente un existir, sino un ascender, un aspirar, un desear a tener poder. A partir de esta concepción, Nietzsche sostiene que hay dos tipos de hombres, los señores y los siervos. Los señores que son superiores, que hacen la civilización, y los siervos que simplemente obedecen
y tienen que trabajar. O sea, para Nietzsche, los siervos son los que se ocupan del trabajo. ¿Sí? Esta lucha por la vida construye también la civilización y divide a los hombres en siervos y en seres superiores libres, ¿sí? Que son los señores. Es el impulso de la misma humanidad hacia la creación de nuevas cosas. La vida es voluntad de poder, ¿sí? Y la vida es una voluntad creadora. Bien, ahora podemos ver los ejercicios. Pedro considera que muchas de las cosas que le han enseñado sus padres y sus profesores en colegios no son evidentes. Por ejemplo, no es claro ni distinto que exista el mundo, ya que todo lo que experimentamos podría ser un sueño. De este modo, según su perspectiva, si queremos arribar a la verdad, debemos dudar de todo lo que hemos aprendido. El modo de pensar de Pedro coincide con A, la duda metódica empleada por René Descartes. 2. Un buen curso de filosofía debe buscar que el alumno comprenda los argumentos que un filósofo esgrimió para refutar un planteamiento filosófico. En ese sentido, el alumno que ha comprendido la discusión nociológica de la filosofía moderna sabe que el argumento principal de Locke para cuestionar el racionalismo de Descartes es que C. Nuestra conciencia no contiene ideas al nacer. 3. Un profesor de filosofía les pregunta a sus alumnos, ¿cuál es la fuente del conocimiento? Es decir, ¿cuál es la facultad fundamental en el proceso de elaborar ideas? Sebastián dice, la razón es la fuente del conocimiento. Su compañero Alex señala, yo creo que la experiencia es la fuente del conocimiento. Finalmente, Margarita sostiene, considero, profesor, que las respuestas de Sebastián y Alex son equivocadas, ya que para conocer algo son necesarias la experiencia y la razón inseparablemente. La respuesta de Margarita guarda afinidad con el criticismo de Immanuel Kant. D. 4. Para Miguel, la historia de la filosofía sigue un movimiento que pasa por 3 momentos. En el primero se defiende una afirmación, en el segundo se presenta una negación, finalmente se presenta una síntesis. Puse el siguiente ejemplo. En la filosofía moderna, la tesis de racionalismo consideró que la razón era la fuente del conocimiento. Luego el empirismo lo negó, ensalzando la experiencia. Finalmente, el criticismo de Kant realizó una síntesis entre ambas posturas. La forma en que Miguel entiende la historia de la filosofía tiene una clara influencia de la dialéctica de Hegel. B. 5. Un sociólogo afirma lo siguiente. Las estructuras económicas y los modos de producción determinan las formas de pensar. En ese sentido, no es sorprendente que el sistema capitalista nos haga creer que más pertenencias, o sea, más mercancías, nos harán más felices, que aquel que no trabaja no sirve para nada y por tanto que el valor de una persona se mide en función de la cantidad de dinero que es capaz de producir. La reflexión del sociólogo se relaciona con la tesis de Marx que plantea que el ser social determina la conciencia social, los filósofos deben contemplar la realidad, los capitalistas tienen voluntad de poderío, la idea absoluta es el principio fundamental, la conciencia social determina el ser social. No, la respuesta es A. El ser social determina la conciencia social. ¿Sí? 6. Fernando considera que muchas personas obedecen acríticamente la moral cristiana y ello les impide disfrutar plenamente de la existencia, lo cual los convierte en siervos que han nacido para obedecer mandatos de una moral que desprecia la vida. Es por ello, según su perspectiva, que los mejores individuos son capaces de crear nuevos valores para vivir de manera plena y auténtica. ¿Las reflexiones de Fernando se relacionan con el ignatismo de Descartes? No. ¿La dialéctica hegeliana y marxista? No. ¿La tabula rasa de John Locke? No. ¿El vitalismo de Friedrich Nietzsche? Sí. Respuesta
D. Bien, acá está la evaluación de la respuesta. La lectura que ya habíamos leído al inicio es la respuesta D. Nos lleva a la certeza de nuestra existencia. ¿Por qué? Porque en ningún ámbito, a propósito de la duda metódica, ¿no? Ningún ámbito del saber queda en pie al aplicar la duda metódica, excepto la certeza que se expresa en la proposición pienso, luego existo. La duda nos conduce a la certeza de nuestra propia existencia. ¿Por qué? Como dijimos, porque no puedo dudar de la duda. ¿Sí? Esa es la respuesta. Ahora, en el glosario se nos dice, duda metódica, método cartesiano que tiene como punto de partida el cuestionamiento de todas aquellas opiniones que asumimos como ciertas, con el objetivo de poner bases seguras al edificio del conocimiento. Fenómeno, aquello que puede experimentarse y ordenarse a través de las estructuras o categorías con las que nacemos, es decir, es el ámbito de las cosas tal y como se nos aparece, en el conocimiento, ¿no es cierto? Kant. Noumeno, todo aquello que está más allá de nuestros sentidos, el ámbito de las cosas en sí, Kant. Materialismo, doctrina según la cual todo lo existente, incluso la conciencia humana, deriva de la realidad material, desarrollada por Marx y Engels. Dialéctica, método desarrollado por Hegel y continuado por Marx, a través del cual se comprende el despliegue de los acontecimientos y sucesos de la historia como una secuencia de contrarios que, sin embargo, apuntan siempre hacia un fin o momento superior denominado síntesis. Bien. Bien, alumnos. Con esto hemos terminado la clase de hoy.